una de las noticias de estas últimas horas ha sido la reforma de la ley Mordaza. Dice Público, un paso clave para las libertades, pero no suficiente. ¿Quién va a reparar los daños? La norma, aprobada por el PP de Mariano Rajoy, recordemos, se asoma al principio del fin, parece. Pero ya sabéis que nunca se sabe, ¿eh? Celebramos los avances porque van en la buena dirección, dicen, pero todavía quedan mejoras pendientes, según señalan los colectivos sociales. Lo cuenta Víctor López en Público. El Gobierno y Bildu han alcanzado este jueves un acuerdo para reformar la ley Mordaza. El pacto contempla la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por instrumentos menos lesivos, que este es uno de los puntos en los que se enrocaron el año pasado cuando quisieron derogarla, pero el PSOE no quería quitarlo y entonces Bildu y Esquerra votaron en contra de ese cambio de la ley Mordaza, porque uno de los puntos que no querían cambiar era el de las pelotas de goma. La nueva norma modifica las sanciones también por faltas de respeto a la autoridad y los delitos de desobediencia pasarán de graves a leves. Los partidos que firman el acuerdo también abordarán en un plazo máximo de 6 meses las devoluciones en caliente, que era otro de los puntos en los que se enrocaron la última vez. El compromiso pasa por modificar la ley de extranjería para evaluar, dicen, las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión. La ley de seguridad ciudadana, aprobada por el PP de Mariano Rajoy, se asoma al principio del fin. Esquerra y el PNV secundarán el acuerdo. Junts también se abre a negociar la propuesta y presentará sus propias enmiendas, tal y como avanzó la portavoz del grupo en el Congreso, Míriam Nogueras. Unidas Podemos pactó cambios más tibios durante su etapa en el gobierno, pero los morados critican ahora la insuficiencia del texto. Dicen que esta norma ha durado mucho más de lo deseable y que llevamos 10 años con una reforma pendiente. Celebramos los avances porque van en la buena dirección, pero todavía quedan muchas mejoras sin atender, según reconoce Javi Raboso, portavoz de No Somos Delito. El acuerdo... publicidad, socorro. Como os digo, en Público dicen además que... El acuerdo de la formación Abertzale con PSOE y Sumar aborda los 4 puntos que bloquearon la negociación durante la última legislatura. Los movimientos sociales aseguran que la reforma no cubre las expectativas al 100%, pero celebran los cambios. La portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Izpurua, considera que el pacto logrará que la gran asignatura pendiente del Ejecutivo vaya a hacerse realidad. ¿Cuáles son las claves de la futura ley orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana? La reforma, dicen, debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. Las modificaciones de las infracciones y margen de mejora, según señalan desde Amnistía Internacional España. El acuerdo aborda los delitos de desobediencia, las faltas de respeto a la autoridad y la negativa a identificarse 3 de las cuestiones que más impacto han tenido en las libertades de la ciudadanía. Esquerra y Bildu tumbaron al final de la pasada legislatura la reforma de la ley Mordaza por considerar, como decíamos al principio, insuficientes los términos propuestos. Las formaciones independentistas votaron en contra y pidieron abordar, entre otros puntos, la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma. La Policía Nacional y la Guardia Civil han provocado una muerte, la pérdida de 11 ojos y 24 lesiones graves en las 2 últimas décadas por el uso de este material, según los datos de la plataforma Stop Balas de Goma. Valoramos positivamente, dicen, que se establezca una sustitución progresiva de las pelotas de goma, pero lamentamos que no haya una prohibición expresa de ese armamento. En todo caso, habrá que ver cuándo y por qué otro material son sustituidos, advierten desde Amnistía Internacional. Eduardo Gómez, además, abogado de Red Jurídica, analiza con cierta expectación este apartado del acuerdo. Dicen, a priori merece una valoración positiva, pero habrá que ver cómo se pone en práctica. La mayor parte de las lesiones que se producen en manifestaciones son consecuencia del uso violento y desproporcionado de ese material. Las pelotas de goma son potencialmente mortales. La reforma de la ley Mordaza debería suponer una reducción inmediata de las lesiones. Hay que recordar que la Ertzaintza no utiliza este material en Euskadi desde la muerte de Íñigo Cabacas, aficionado del Athletic, y Cataluña también prohibió el uso de estos proyectiles y las cambió por FOAM, aunque solo para los Mossos. Respecto a las devoluciones en caliente de personas migrantes en la frontera, PSOE, Sumar y Bildu se han comprometido a reformar la ley de extranjería en un plazo máximo de 6 meses. La nueva disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a criterios humanitarios. Además, han de evaluarse previamente, dicen, al proceso de posible expulsión. Los movimientos sociales y las asociaciones humanitarias consultadas
lamentan que el gobierno siga negándose a derogar las devoluciones en caliente, pero consideran que la reforma de la ley de extranjería es mejor que no tener nada y de hecho era una de las cosas que estaban pendiente. Además, el texto pactado pasa a considerar infracciones leves los insultos o injurias dirigidos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, siempre que no sean constitutivas de infracción penal. Javier Raboso, portavoz de No Somos Delito, insiste en que la medida llegará tarde, pero reconoce que es un paso grande y que supondrá una bajada de casi 500 euros en las sanciones. La ley Mordaza, hay que recordar que superó en septiembre los 2 millones de multas. El 64% de las sanciones se pusieron entre 2018 y 2024, es decir, con los gobiernos progresistas en la Moncloa, porque es cuando más tiempo ha estado vigente esta ley. Pedro Sánchez, dicen... mira, durante el último año además la recaudación aumentó un 25% y dicen, Pedro Sánchez lleva 6 años como presidente del gobierno, el PP ha estado solo 3 desde que se aprobó la citada norma. La conclusión es que los partidos que dicen ser de izquierdas han utilizado mucho más la represión y la violencia que las derechas y la extrema derecha, según precisan desde el movimiento antirrepresivo de Madrid. También no sabemos cuánto habría recaudado con un gobierno del Partido Popular. Esta reforma se queda muy corta, los partidos modifican la ley Mordaza porque reconocen que no era justa. Entonces, ¿dónde está la reparación de las multas y de los daños sufridos? Sugieren fuentes del mismo colectivo. El acuerdo de PSOE, Sumar y Bildu no hace referencia a las sanciones ni a la devolución del dinero recaudado. Solo en 2023 se impusieron 284.512 multas por la vulneración de alguno de los artículos de la norma, lo que supone una media de casi 780 multas diarias, por no hablar de detenciones injustas bajo el amparo de la ley Mordaza, como por ejemplo los 6 de Zaragoza, las 6 de la Suiza, etcétera, para los que pues ojalá haya un indulto generalizado, porque si me estás diciendo que la ley Mordaza efectivamente era un abuso contra la ciudadanía y la tenías que haber modificado antes, pues digo yo que tendrás también que saldar la deuda que tienes con un montón de gente que por culpa de esta ley Mordaza y de esta superioridad que se le ha dado a la policía con respecto a los manifestantes y que han acabado, como digo, en condenas injustificadas porque no hay pruebas por ningún lado que les condenen y aún así les han metido para adelante, pues en algún momento el gobierno se tendrá que plantear, tendrá que plantar cara a sus monstruos y a sus propias contradicciones y decidir hacer algo con esto. Decís por aquí, la reforma se queda cortísima, no hablan de las sanciones y las penas que ya están pagando totalmente. Y sobre todo, como decíamos, por ejemplo, aquí en Público hay otra noticia que habla de los cambios reales, ¿no? Rebaja de las multas por tenencia de drogas, limitación de las detenciones por identificación y otros cambios en la ley Mordaza, aparte de, como hemos dicho, el tema de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente, que fueron los puntos en los que se estancaron. Como os digo, rebajar multas por tenencia de drogas, que gran parte de las multas venía también de ahí, dejar sin sanción las manifestaciones que perturben de forma grave al Congreso, Senado o asambleas autonómicas, y además fija que la identificación en comisaría sea excepcional y por un tiempo máximo de 2 horas. Según el resumen de los acuerdos, la conocida como Ley Mordaza pasará a llamarse, como hemos dicho antes, Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana. Recoge las modificaciones pactadas por PSOE, Sumar y PNV en la fallida negociación de la pasada legislatura e incorpora los puntos que ahora sí se han acordado con Bildu, como las pelotas de goma, por ejemplo, que era una línea roja. El nuevo texto además rebaja las multas por tenencia de cannabis y otras sustancias de grave a leve, por lo que la sanción por tenencia pasa de 601 a 30.000 euros la horquilla, de 100 a 500 euros. Del mismo modo, se modifica también la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al público, por ejemplo, en balcones y terraza, y ahora solo se podrá sancionar cuando el cultivo sea accesible al público. Además, esta infracción pasa también de grave a leve, por lo que se multarán de 100 a 500 euros. La futura norma, además, modifica igualmente el precepto sobre el consumo de sustancias en locales abiertos al público. Otro de los artículos suprimidos es el que hace referencia a la advertencia legal y posible sanción por desobediencia de las o los trabajadores sexuales que ejerzan en la vía pública, aunque no así a los demandantes de servicios sexuales en la vía pública, que seguirán siendo sancionados. Además, se elimina como infracción el exhibicionismo. Ojo,
Ojo a quien le pueda interesar, la práctica del nudismo queda más protegida. Ahora todos en pelotas por la calle, por favor. El texto consensuado con Bildu retoma el acuerdo para suprimir la sanción grave por perturbación en reuniones o manifestaciones frente al Congreso, que fue para lo que se hizo, para quitar a la gente de las calles. Cuando hablamos de, joder, es que qué pocas movilizaciones hay ahora. Bueno, parte viene por estas sanciones económicas que te imponen y que muchos activistas se han comido sanciones, pero tochísimas, de miles de euros que no pueden abordar, por no hablar de que han pasado una noche, por ejemplo, en el calabozo por hacer una manifestación pacífica, con lo cual ese también es uno de los factores que nos ha retirado de las calles. Como decimos, en este sentido se incide que en ningún caso la ausencia de comunicación previa puede impedir el ejercicio del derecho a la manifestación, siempre que sea de forma pacífica, es decir, no será sancionable en los supuestos de ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata. La ley contemplará que sea de un máximo de 2 horas el tiempo de identificación de una persona, salvo causa excepcional hasta 6 horas. La identificación en comisaría además debe ser excepcional y una vez concluida la persona identificada será devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría. Sumar también incide en que la ley quiere que la identificación de personas que lleven a cabo las fuerzas de seguridad se haga basándose en una sospecha razonable. Fíjate que justo antes hablábamos de los 6 de Zaragoza. Es decir, se impiden así las identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos. Por su parte, los policías deberían estar identificados debidamente ante los ciudadanos, siendo lo contrario causa de infracción disciplinaria. Sobre los agentes, además, Sumar dice que se modifica el criterio casi absoluto de veracidad de sus testimonios a la hora de imponer multas, exigiendo en adelante lógica, coherencia y razonabilidad de la declaración o denuncia que conste en el acta o atestado. Sobre registros corporales, también la futura ley habla de que siempre sean circunscritos a indicios concretos y comprobables y en todo caso cuando excepcionalmente se justifique. Otro aspecto que regulará también la futura norma es que las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán avisar antes de adoptar medidas de intervención o disolución a las personas afectadas de manera verbal y claramente audible, un punto sobre el que ya existía consenso y que ahora se retoma. El acuerdo contempla también que no será sancionable la mera toma o difusión de imágenes de la actuación de los agentes, uno de los aspectos más criticados por sindicatos policiales, pero sí se atiende que en caso de que el uso o difusión de las mismas afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los policías o sus familias, se deba motivar la incoación de un procedimiento sancionador. Hay que decir que antes, o sea, hasta ahora, y esto está bien que la gente lo sepa, sí que se podían tomar imágenes, o sea, lo que tú no podías era difundirlas, pero los policías se aprovechaban de su situación de superioridad en cualquier manifestación y te decían que no grabaras, pero que sepáis que sí podéis grabar, sí que podéis grabar, de hecho debéis hacerlo por si acaso, que luego mira las cosas que ocurren. Ahora, es probable que si grabas y él te dice que no puedes y tú le dices no es para difundir, es para tenerla yo, se te ponga tonto y te acabe metiendo por desobediencia. Pues sí, porque tristemente así es como actúan. Por eso está mejor que lo grabemos todo, que fíjate, es lo que dijo justo esta semana también un policía, que ha sido muy gracioso, un policía crítico ante Marlaska pide cámaras corporales y las redes le toman la palabra, porque claro, sucedió este miércoles, leo la noticia en público, durante la celebración del Día de la Policía. El agente de la Policía Nacional, Iván Fuentes, fue condecorado con el premio a los valores humanos, bla, 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 y en su discurso hizo un panegírico sobre la labor de los agentes, los problemas que encaran, y a la vez dejó caer una crítica ante el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Cuando intentan, dice, arrancarnos la vocación e intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de los guardias civiles, tal, dennos cámaras corporales y verán, dice, cómo nos destrozan. Pero que nos den cámaras a todos, por favor, ¿eh? O sea, no solo a vosotros, ¿vale? A los ciudadanos también, porque claro, o sea, está muy bien que reclaméis tener cámaras precisamente para cuando pasan estas cosas, pero es más probable que un policía te meta sin ningún tipo de razón y acabes como los 6 de Zaragoza o como las 6 de la Suiza, que tú captes una agresión a un policía. Vamos a escuchar lo que decía este chaval. Intentan arrancarnos la vocación e intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de 6 guardias civiles, cuando los narcos embisten sin miramientos el Z de otros compañeros que les impiden la huida, cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha a un policía, o con un cuchillo, o un palo, o agredirle, o escupirle, y no pasa nada. Nada cambia.
¿cómo que no pasa nada? O sea, quiero decir, si un señor intenta agredir con un hacha a un policía, por supuesto que pasa. O sea, es que yo, de verdad, me flipa bastante. Pasa hasta cuando no haces nada, pues imagínate cuando le intentas agredir de verdad. Es que hay veces que la verdad manda narices, ¿eh? O sea, que yo entiendo que el trabajo de policía, igual que otros, es muy jodido porque tienes un factor de riesgo evidentemente muy alto que tú conoces ya cuando te metes a policía. Y oye, que es una labor que hay que hacer, que es necesaria y que es muy jodida y yo creo que se merecen también un buen sueldo y unas buenas condiciones. Pero hombre, no puedes tomarnos por tontos y decir que no pasa nada cuando un señor te intenta abrir la cabeza con un hacha. Perdona, sí que pasa. O sea, el señor se come cárcel como hay Dios y algún guantazo seguro que también. Decís por aquí, lo de retirar las pelotas de goma, dice Marian desde risa. Dicen se retirarán progresivamente. Se van a retirar progresivamente según las vayan usando, ¿sabes? Como tú cuando de repente decides ponerte a dieta y dices, cuando acabe esta tableta de chocolate ya no compro más. Pues, y te la zampas en un día, pues esto exactamente igual. Decís también por aquí, cámaras en el pecho que no puedan apagar ni borrar las grabaciones y nos íbamos a reír todos, totalmente. Están en su mundo, sí, es que es acojonante. Decís, pasa lo mismo que con la iglesia, que para dos cosas buenas que hacen, lo usan de escudo para todo, totalmente. Es inherente a la profesión, tienen que saber manejar las situaciones conflictivas sin violencia, correcto. Ya luego, evidentemente, a la persona que le hace daño a un policía o intenta hacerle daño a un policía, le va a juzgar un juez, y le va a juzgar bien duro, porque si intentas hacer daño a un policía, luego la comisaría no creo yo que sea un lugar donde pasar la noche, por ejemplo. En fin,